Bueno, vamos a hablar de la replicación del ADN, ¿sí? ¿A qué se le llama replicación? A un proceso donde una hebra, el ADN, ¿sí? se separan las hebras y mediante esa separación de las hebras se forma una nueva, o se forman en realidad dos cadenas nuevas de esas hebras. Ya vamos a ver cómo sucede. Como bien dice acá, en la replicación del ADN, las hebras de la molécula original de ADN se separan, permitiendo la síntesis de hebras complementarias. Para que este proceso suceda, tiene que actuar una enzima que se llama helicasa, que lo que hace esa enzima es que provoca la separación, ¿sí?, de un fragmento del ADN. Bueno, como les decía, la enzima helicasa lo que hace es que favorece el desenrollamiento de un fragmento del ADN, y cómo se produce ese desenrollamiento, lo que hace es que se rompan los enlaces puente hidrógeno entre las bases complementarias que habíamos visto antes. Una vez que un par de bases se separan, se permite el copiado de esa cadena, de esa hebra del ADN, ¿sí?, y la formación de esa nueva hebra. Como bien dice acá, una vez formado un par de bases, la ADN polimerasa cataliza la formación de enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos. Al final, dice, se ha copiado completamente la doble hélice del ADN inicial. En cada nueva molécula de ADN, una hebra de la doble hélice procede de la molécula original y la otra hebra de la nueva síntesis. Este proceso, dice, conduce a dos nuevas hebras de ADN denominadas ADN hija, que son idénticas entre sí y copias exactas del ADN padre original. En el proceso de replicación del ADN, el emparejamiento de bases complementarias asegura la disposición correcta de las bases de las nuevas hebras de ADN. Entonces vamos a ver el esquema, que es mucho más sencillo de entender. Tenemos este ADN, actúa la enzima para romper los enlaces puente hidrógeno de las bases complementarias, entonces las dos hebras se separan. Al separarse comienza la replicación, empieza a venir bases complementarias que le van a dar origen a esta nueva hebra. Por lo tanto, se van a formar dos hebras que están en celeste acá, ¿sí?, que son complementarias a la hebra que estaba en el ADN padre original. La temperatura de fusión, ¿sí?, es la temperatura que provoca en una disolución de ADN la desnaturalización. ¿Se acuerdan que la desnaturalización es la ruptura generalmente de una de las estructuras, ¿sí? Entonces la desnaturalización del ADN es la ruptura de la doble cadena. Cuando hay más guanina-citosina en ese ADN, es más difícil de romper. ¿Se acuerdan por qué? Porque justamente las bases complementarias guanina-citosina tienen entre ellas tres uniones o enlaces puente hidrógeno, mientras que adenina y timina solo tienen dos. Vamos a hablar ahora del ARN y el código genético. Vamos a ver qué es el ARN y vamos a ver como un esquema general del mismo. Bueno, es el ácido ribonucleico, de ahí viene la R de ribonucleico, tiene la ribosa como azúcar. Constituye la mayor parte del ácido nucleico que se encuentra en las células. Está involucrado en la transmisión de la información genética necesaria para el funcionamiento celular. Y como dice acá, las moléculas de ARN son similares a las del ADN, ¿sí?, pero la gran diferencia es que una de las bases nitrogenadas no se encuentra. Ya lo vimos antes, acá está en esta parte donde el uracilo reemplaza a la timina. O sea, esa sería una de las diferencias, además del azúcar.
Bueno, vamos a mencionar cada una de esas diferencias. Primero, en el ARN el azúcar es la ribosa, mientras que en el ADN es la desoxirribosa. En las bases nitrogenadas aparece el uracilo que reemplaza la timina. Entonces en el ARN va a haber la base complementaria, va a ser adenina uracilo. Las moléculas de ARN son sencillas, no son doble alfa hélice, sino que tiene otra estructura, no forman una doble alfa hélice como el ADN. Y las moléculas del ARN son mucho más pequeñas que la del ADN. Los tipos de ARN. Existen 3 tipos de ARN. ¿Sí? El ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ARN ribosómico es el ARN más abundante, está combinado con proteínas en los ribosomas. O sea, el ARN ribosómico, como su nombre lo indica, está dentro de los ribosomas. Los ribosomas son los lugares en los que se sintetizan las proteínas. Tienen 2 subunidades, una mayor y otra menor, y las células que sintetizan grandes cantidades de proteínas tienen miles de ribosomas. ¿Sí? Acá tenemos la subunidad menor, la subunidad mayor de un ribosoma, y acá tenemos el ribosoma completo. Dentro de ese ribosoma se sintetizan las proteínas. El ARN mensajero es el que lleva la información genética desde el ADN, que está en el núcleo, a los ribosomas. Recuerden que los ribosomas están en el citoplasma de la célula y es donde se sintetizan las proteínas. Cada gen, recuerden que un gen es un segmento de ADN, forma una molécula separada de ARN mensajero. Cuando es necesaria una determinada proteína en la célula y además, pero a continuación dice, el ARN mensajero se rompe rápidamente. ¿Sí? O sea que de acuerdo al gen, a la parte de ADN, al segmento de ADN, se va a formar un ARN mensajero. Una vez que cumple su función, ese se rompe. El tamaño del ARN mensajero depende del número de nucleótidos del gen en particular. O sea, cuando más grande sea el gen del ADN, más grande va a ser el ARN mensajero. El otro ARN se llama ARN de transferencia, ¿sí? Es el ARN más pequeño, como dice acá en el texto, y lo que hace es interpretar la información genética del ARN mensajero y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma para la síntesis. Lo que hace es buscar, ¿sí?, los aminoácidos que se necesitan para formar una determinada proteína. Y esa información la saca del ARN mensajero. Solamente el ARN de transferencia es capaz de traducir la información genética en aminoácidos para la síntesis de proteínas. Hay uno o más ARN de transferencia diferentes para cada uno de los 20 aminoácidos. La estructura de los ARN de transferencia son similares y consisten en 70 a 80 nucleótidos. Bueno, acá tenemos una estructura de un ARN de transferencia. ¿Sí? Fíjense que tiene una forma similar a un trébol. Y como dice acá, los enlaces de hidrógeno entre algunas de las bases complementarias de la cadena forman bucles, ¿sí?, estos bucles de acá, ¿sí?, que proporcionan algunas zonas con doble hebra. O sea, en esta parte acá, estos bucles son doble hebra debido a las interacciones puente hidrógenos entre las bases complementarias. Bueno, todas las moléculas de ARN de transferencia tienen un extremo 3' con la secuencia de nucleótido adenina, citosina, citosina, que se conoce como tallo aceptor. Acá tenemos el tallo aceptor, adenina, citosina, citosina. Todos, ¿sí?, tienen en el extremo esta característica, todos los ARN de transferencia. Una enzima une un aminoácido
por formación de un enlace tipo éster con el oxidrilo libre al extremo del tallo aceptor. Cada RN de transferencia tiene un anticodón, que es una serie de 3 bases que complementan las 3 bases de un ARN mensajero. O sea, acá este se llama anticodón, por lo tanto está uracilo, 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 va a venir, ¿sí?, el ARN mensajero va a venir con sus bases complementarias para justamente unirse, ¿sí?, al ARN mensajero. Y ahí vas a ver que qué aminoácido es el que tiene que buscar. Bueno, vamos a ver el ARN y la síntesis de proteínas. Fíjense, en el núcleo dice la información genética para la síntesis de una proteína se copia de un gen de ADN para formar un ARN mensajero. Este proceso se llama proceso de transcripción. Repito, cuando un gen, ¿sí?, del ADN, recuerden que un gen es una parte de ADN, forma un ARN mensajero, ¿sí?, para que después ese ARN mensajero, ¿sí?, mediante el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, sinteticen una determinada proteína. A ese proceso entonces donde se forma el ARN mensajero se lo llama transcripción. Una vez que se forma el ARN mensajero en el núcleo, las moléculas de ARN mensajero salen y pasan al citoplasma donde se combinan con los ribosomas. A continuación dice, en un proceso llamado traducción. La molécula de ARN de transferencia convierte la información del ARN mensajero en aminoácidos, que se colocan en la secuencia adecuada para sintetizar una proteína. O sea, del ADN, en el núcleo se forma el ARN mensajero, se llama transcripción, después esos ARN mensajeros salen del núcleo y van al citoplasma, se unen a la mitocondria, donde se traduce esa información genética y el ARN de transferencia busca los aminoácidos de la proteína que tiene que sintetizar para luego el ARN de transferencia sintetizan en la mitocondria una determinada proteína. Fíjense acá, el ADN se produce la replicación, que es la formación de nuevas hebras, ¿sí? Después viene la transcripción, formación del ARN mensajero, el mensajero, ¿sí?, viene la traducción en el citoplasma, precisamente en la mitocondria que están en el citoplasma, se produce la traducción y la formación de la proteína.